Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 10 posibles jugadores que obviamente no todos ellos se van a convertir en refuerzos de River en este mercado de pases. De hecho, solamente vamos a hablar de 6 jugadores que podrían llegar al club en este mercado y 4 que hoy por hoy se encuentran en el plantel del más grande, pero que deben rendir bien para ser considerados como una especie de refuerzos. ¿Por qué también digo esto? Porque recordemos que el plantel que salió campeón en el primer semestre del 2023 no se armó con una gran cantidad de refuerzos. En el mercado de enero del año pasado llegaron básicamente y jugaron con la camiseta de River Nacho Fernández y Enzo Díaz. Después Rondón no rindió y Craneviter se lesionó. Por eso mismo lo que se apunta en este mercado, para no traer tanto nombre, es que rindan algunos futbolistas que no han tenido el mejor de los niveles durante el 2023. A eso igual hay que sumarle que sí tienen que venir futbolistas de afuera, sobre todo en algunas posiciones claves en las cuales el año pasado River se sintió verdaderamente bastante desprotegido porque no tuvo jugadores en un buen nivel. Vamos a repasar una lista completa de futbolistas por los cuales River ha estado negociando o negociará en estos días y veremos quiénes pueden llegar en este mercado de pases. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando por uno de los futbolistas que se sabe que River ha estado negociando y ha comenzado ya las charlas formalmente con el Palmeiras de Brasil en estos últimos días. Estamos hablando del delantero que acá en Argentina vistió la camiseta de Lanús, José Manuel López. Un atacante con unas características bastante interesantes porque si bien su posición natural es la de centrodelantero del área y de hecho sus características de por sí físicas demuestran que es un jugador que juega más que nada como centroatacante, su mejor nivel desde que debutó como futbolista profesional, porque es un jugador muy joven, tan solo tiene 21 años, lo hizo jugando con otro delantero centro como lo es José Sant en Lanús cuando todavía estaba acá en Argentina. Después en el Palmeiras no logró tener tanta continuidad más allá de algunos buenos momentos y por eso mismo no ha podido destacarse demasiado. Sin embargo, como ya sabemos, a los equipos brasileños no se los corre con dinero, es decir, River va a tener que poner exactamente lo que pide el elenco de Sao Paulo si es que quiere quitarle a este importante jugador. Lo que le juega a favor a River claramente es que como el delantero no juega, no es que haya pedido salir, pero obviamente analizará absolutamente todas las ofertas y el hecho de que River esté interesado por él es algo que seguramente le atraiga mucho. Y segundo, también que como Palmeiras no lo ha utilizado tanto, obviamente está dispuesto a negociarlo. Hay a veces que los clubes, sobre todo de Brasil, consideran a ciertos futbolistas intransferibles y es por eso que no se puede ni siquiera comenzar una negociación. En ese caso no hay ningún problema en relación a ello. ¿Qué sería lo negativo en este caso? Que el dinero obviamente que habría que poner no sería poco. Estaríamos hablando de alrededor de 10 millones de dólares o por lo menos un número importante como para comprar cierto porcentaje del pase. Se ha hablado de que la primera oferta de River, que por lo menos en el momento en el que estoy grabando este video no ha salido del club, pero es algo que faltan tan solo horas para que suceda porque River va a negociar por López, sería por un porcentaje del pase del futbolista y obviamente no alcanzaría estos 10 millones de dólares que en primera instancia pretende Palmeiras, que es el dinero que puso en su momento para incorporarlo desde Lanús. La realidad es que el Verdão pretende volver a obtener la inversión económica que realizó en su momento y eso es algo totalmente lógico porque es lo mismo que hace River con sus jugadores que compró y que quizás no lograron tener el mejor rendimiento o continuidad en el Millonario. Siempre se le busca recuperar lo invertido. El Millonario necesita un centroatacante desde la salida de Salomón Rondón. En principio no iba a ser prioridad incorporar un centro delantero en este mercado porque con Borja, con Rondón, con Agustín Ruberto, el juvenil que renovó su contrato con River, y con la posibilidad de que Facundo Colidio también juegue de 9, esa posición estaba bastante ocupada. Y si bien es cierto que el hueco que dejó el futbolista venezolano no es que sea un hueco grande, porque la realidad es que Rondón no tuvo el mejor de los rendimientos en River, hay que tener en cuenta que ocupaba un lugar en el plantel. Y hoy por hoy ese lugar está totalmente vacío y es por eso que River tiene que ir por un centro delantero. José Manuel López aparece en principio como la primera alternativa.
Y si continuamos hablando de delantero, River, si bien es cierto que no está negociando formalmente porque está esperando que se den algunas cuestiones, Matías Arezo, el delantero uruguayo que estuvo todo el 2023 a préstamo en Peñarol procedente del Granada de España con un rendimiento muy pero muy bueno, marcó 21 goles en 40 cotejos con el equipo charrúa, también es uno de esos futbolistas que interesan mucho, sobre todo por su juventud. También tiene tan solo 21 años y es un jugador que en su momento también había sido buscado por River, teniendo en cuenta que Marcelo Gallardo lo tenía muy arriba en una lista de posibles refuerzos. Sin embargo, en aquel entonces fue imposible sacarlo del equipo español, y está claro que la razón por la cual vino a jugar a Sudamérica con la camiseta de Peñarol fue básicamente por la presión que ejerció el futbolista. Ahora quizás no ejercería la misma presión para llegar a River, pero está claro que si se le ofrece algo bueno, existe la posibilidad de que se dé el pase. Vamos ahora nuevamente a los puntos positivos y negativos. Lo positivo para River en este caso es que el jugador tiene una ficha un poco más barata que en el caso de López. Estábamos hablando de que el Granada lo dejaría salir por alrededor de 6 o 7 millones de dólares, que fue lo que puso en su momento a principios del 2022 para incorporarlo procedente del River Plate de Uruguay. En aquel entonces el equipo europeo puso 6 millones y medio de euros para comprar el 100% de sus servicios. También hay que tener en cuenta como aspecto positivo que en el Granada está peleando el descenso y lo más probable es que a mitad de año pierda la categoría, y en ese caso se podría hacer un préstamo con una obligación de compra para que River no tuviera que poner todo el dinero ahora y sí lo podría poner un poco más adelante. En cuanto a los aspectos negativos, el técnico del Granada, el nuevo entrenador del elenco español, es nada más y nada menos que el uruguayo Alexander el Cacique Medina, que acá en Argentina los conocemos por haber entrenado a Vélez y a Talleres. Y generalmente cuando un entrenador extranjero dirige en Europa, normalmente quiere que los futbolistas que nacieron en el mismo país que él se queden en el equipo en el cual justamente está en este momento realizando sus trabajos. Y es por eso que Medina tiene en cuenta a Arezo. Si bien es verdad que no ha sido titular en estos partidos en los cuales el Granada ha vuelto a jugar, por lo menos está en una consideración muy por arriba de lo que estaba en su momento cuando jugó por primera vez en el Granada en el 2022 y prácticamente no tenía lugar, por lo que en principio hay una voluntad del entrenador para que se quede. Dependerá mucho del dinero que pueda llegar a ofertar River y de que en definitiva el jugador ejerza la misma presión que ejerció el año pasado cuando llegó a préstamo a Peñarol. Vamos ahora por uno de los futbolistas más pedidos por el hincha de River. Nos vamos un poco de los centrodelanteros, si bien después voy a hablar de otro más, y nos metemos en la mitad de la cancha, porque Federico Redondo es el jugador que vemos todos que por redes sociales más piden los hinchas de River. Está claro que es un jugador con unas características muy buenas y parecería que sus virtudes y condiciones dentro del campo de juego se adaptan a lo que sería ese jugador con el típico ADN River. Si bien es cierto que obviamente no surgió de las inferiores del Millonario, sino que lo hizo desde el semillero de Argentinos Juniors, la realidad es que Federico Redondo es un jugador que en la mitad de la cancha puede aportarle muchísimo al equipo de De Michelis. Cuestiones positivas y negativas. Lo positivo es que es un jugador que tiene precio. Normalmente cuando se intenta incorporar a otro futbolista de otro conjunto de Argentina, normalmente siempre la negociación se hace larga, y la realidad es que hoy por hoy lo que depende de que Redondo llegue a River o no es que River ponga el precio que Argentinos Juniors supuestamente ya le dijo internamente. No se sabe en lo externo, es decir, en el medio público, de cuánto sería esta suma, porque la verdad es que uno entra a las redes sociales y ve que hay muchos números distintos en relación a lo que River tendría que poner por Redondo. Las cifras varían entre los 8 y los 15 millones de dólares. Claramente estamos hablando de unos números totalmente opuestos, prácticamente el doble, y eso es lo que le juega negativamente a River en esta negociación. En primera instancia, el Millonario no estaría dispuesto a poner tanto dinero por un mediocampista que, si bien es cierto es muy bueno, tiene muchísimo futuro. La realidad es que como primera instancia River está tratando de buscar un volante que ocupe el lugar que dejó vacante en su momento Nicolás de la Cruz, transferido al Flamengo de Brasil. Y Redondo, si bien como dije es un jugador con muchísima dinámica y equilibrio en el centro del campo de juego, está lejos de tener el gol que tenía el mediocampista uruguayo. Aún así es un futbolista que me parece que a mí le daría muchísimo rédito
rédito al más grande en caso de ser incorporado. Después hay que tener en cuenta como punto negativo que es un jugador que se perdería las primeras 5 o 6 jornadas de la Copa Liga Profesional porque estará representando a la selección argentina en el preolímpico que se llevará a cabo en Venezuela. Quizás este también sea el motivo por el cual River ha decidido no ir a fondo por él todavía, porque podés terminar de cerrarlo ahora, de arreglar la transferencia con Argentinos, y aún así el futbolista se sabía en principio que no iba a realizar la pretemporada en los Estados Unidos, ni tampoco iba a jugar los primeros cotejos en este primer semestre del 2024. Aún así, es un futbolista por el que River ha mostrado interés, y si bien es cierto no está negociando formalmente, hay charlas expectantes que podrían llegar a darse en el transcurso de las siguientes semanas. Y volvemos a hablar ahora de un delantero, de un jugador por el cual River se mostró interesado en su momento. Sería un caso parecido al de Arezzo. Estamos hablando de Agustín Álvarez Martínez, un futbolista uruguayo que jugaba en Peñarol por allá a mediados del 2022, que fue el momento en el cual River se interesó por él. En ese entonces el más grande estaba en la búsqueda de incorporar un centro atacante para reemplazar a Julián Álvarez. Finalmente el futbolista en cuestión se terminó yendo vendido en 10 millones de euros al Sassuolo de Italia, su actual equipo, y River terminó incorporando a otros atacantes como lo fueron Miguel Ángel Borja y Pablo Solari. Sin embargo, después de haber tenido un año y medio en el cual lamentablemente se lesionó con una rotura de ligamentos, el futbolista tiene intenciones de salir del conjunto de Italia. Y está claro que muchos equipos se han mostrado interesados, y uno de ellos es River, que si bien es cierto no ha iniciado formalmente ningún tipo de negociación, está también expectante a la espera de saber qué es lo que va a suceder con la incorporación del centrodelantero, porque este es el tercero que nombro, pero está claro que River únicamente va a incorporar un centroatacante. Por eso mismo mencioné al inicio de este video que no iba River a incorporar a todos los jugadores que iba a mencionar en el mismo, porque la realidad es que no puede llenarse de centrodelanteros, porque eso sería contraproducente para el plantel, y además estaríamos tapando a Agustín Ruberto, que es una de las máximas joyas de las divisiones inferiores del club, por no decir la máxima joya después de la ya conocida transferencia del Diablito Echeverri al Manchester City. En el caso de Agustín Álvarez Martínez, es un futbolista verdaderamente muy interesante, que también es joven, tiene tan solo 23 años, y que ya hubo equipos interesados en él en este mercado. Sin embargo, por lo menos cuando estoy haciendo este video, todavía no ha cerrado ningún tipo de transferencia, y lo más importante en cuanto al aspecto positivo es que el Sassuolo estaría interesado, o mejor dicho, no tendría problemas en cederlo a préstamo, y eso es algo que obviamente River ve con muy buenos ojos en caso de no poder concretar la transferencia de José Manuel López. Está claro igual que a River le juega en contra el hecho de que si mientras negocia por López, y si esa negociación se cae, a lo mejor Álvarez Martínez termina cerrando contrato con otro equipo, porque desde el más grande, si bien es cierto que hubo alguna que otra comunicación con su representante, con la dirigencia directamente del Sassuolo nadie habló, y es por eso que no ha podido todavía iniciarse ningún tipo de negociación. Veremos qué es lo que sucede. Es un futbolista que le interesó en su momento al Muñeco Gallardo, y eso lo pone en un punto bastante más alto en comparación a otros centroatacantes que se han mencionado en menor medida. Y vamos ahora a hablar de dos jugadores ex-River. El primero, uno que pasó por el Millonario un corto tiempo y que ha tenido un rendimiento muy destacado en Godoy Cruz de Mendoza durante el 2023. Estamos hablando de Hernán López Muñoz, que es ese mediocampista que mencioné anteriormente, que sí podría llegar a ocupar el lugar de Nicolás de la Cruz. Es cierto que no es idéntico, y ya de por sí es muy difícil que River pueda contratar a un jugador que ocupe el lugar del uruguayo, en el sentido de que de la Cruz defendía, atacaba, equilibraba el equipo, tenía gol, tenía llegada al área con sorpresa, tenía remate de media distancia, pero la realidad es que como López Muñoz tuvo un buen nivel en el equipo mendocino, no se descartaba, por lo menos hace un par de días, la posibilidad de que River volviera a incorporarlo. Recordemos que el caso de este jugador es bastante negativo para el Millonario, porque la opción de compra que se le puso en su momento para que el equipo de Mendoza lo adquiriera fue verdaderamente irrisoria, y eso hizo obviamente que el Tomba hiciera uso de esa opción, y es por eso que River se quedó sin los derechos federativos del futbolista. River lo transfirió en $1 millón por el 50% del pase, y si bien es verdad que cuando Godoy Cruz lo venda al exterior, suponiendo que River no lo vuelve a contratar ahora, el Millonario recibirá el 50% del pase, la verdad es que se ha quedado con un futbolista que deportiva y futbolísticamente podría ayudarle muchísimo hoy por hoy en este equipo,
que se nota la ausencia de ese jugador que de mitad de cancha para adelante desnivele. Es verdad que en su momento estuvo bien que River mandara a préstamo a López Muñoz, porque no iba a tener lugar en el más grande. Lo que estuvo mal fue la opción de compra que se le puso. El presidente del elenco de Mendoza ha mencionado que no hay una opción de recompra, pero eso significa que no hay estipulado un precio que River tenga que poner para adquirirlo nuevamente de manera automática. Eso no significa que no pueda negociarse, es decir, que River ponga un dinero sobre la mesa y que Godoy Cruz acepte vender nuevamente por lo menos un pequeño porcentaje de ese pase, como para que a su vez el conjunto mendocino se quede igual con una parte de la ficha, pero que River vuelva a obtener los derechos federativos. ¿Es algo que puede suceder? Sí. ¿Es algo que está encaminado para que suceda? Todavía no, y dependerá mucho de cómo avance el mercado. La realidad es que River no está desesperado por traer nuevamente a Hernán López Muñoz, más allá de que el futbolista ha manifestado en más de una ocasión que, más allá de que se fue de River, le gustaría volver en el corto plazo, porque su sueño es ponerse el manto sagrado de manera más constante. Y el otro ex River del que vamos a hablar es Eric Lamela, un futbolista del cual se ha hablado mucho en este último tiempo porque el Sevilla lo tiene en la lista de transferibles. Esto se debe en primera instancia a que el jugador acaba contrato con el conjunto andaluz el próximo 30 de junio, y para que el Sevilla obtenga un rédito económico a causa de su transferencia debe sí o sí venderlo en este mercado, porque todo parecía indicar que no va a prolongar su vínculo. En cuanto a los aspectos positivos, está claro que el monto a poner sería bastante bajo. Según dicen medios españoles, el Sevilla dejaría salir a Lamela por alrededor de entre 2 y 3 millones de euros. Verdaderamente es un número muy pero muy bajo. ¿Cuál sería el aspecto negativo? En primera instancia, que todavía desde River nadie se comunicó con el futbolista, porque quieren en primera instancia que vuelva con el pase en su poder, es decir, que River no tenga que poner dinero para incorporarlo, tal como lo hizo con los ex River que volvieron a mitad del año pasado, que ya los voy a estar nombrando en este vídeo puntualmente. Pero volviendo al caso de Lamela, podría hasta llegar a ser ese jugador, no que ocupe el rol puntualmente de la Cruz, porque Lamela claramente se mueve más que nada por el frente de ataque y no tanto en la mitad de la cancha, pero es un futbolista que, si está bien, tiene gol, y claramente tiene un desnivel bastante importante. Seguramente no sea ese Lamela de 18 años al que hemos visto muy bien en una de las peores épocas de la historia de River. Seguramente sea un jugador bastante más posicional y que apunta más a la tenencia de la pelota que al desnivel individual, pero aún así, por lo menos desde parte del público del más grande, las puertas siempre las va a tener abiertas. Veremos en definitiva si puede venir ahora o si se convierte en un deseo más para mitad de año. A mí me parece no que lo más lógico sea incorporarlo en el siguiente mercado, pero está claro que si Lamela no sale del Sevilla en este periodo de transferencias y continúa en el equipo español, el 30 de junio queda libre y ahí las puertas estarán totalmente abiertas, y es más, ahí sí pasaría a ser más responsabilidad del propio futbolista que de la dirigencia, porque si Lamela no viene ahora es porque River no quiso poner lo que pide el Sevilla, que como dije no es un número alto, es un número lógico y que River puede pagar sin ningún tipo de problema. En cambio, si Lamela no se convierte en refuerzo de River a mitad de año, una vez termine con el pase en su poder en el Sevilla, ahí sí pasará por una responsabilidad del futbolista, que obviamente tiene su propia decisión y habría elegido seguir en el fútbol de Europa. Veremos qué es lo que pasa. Por el momento River no lo tiene apuntado como posible refuerzo, pero debido a su bajo costo no hay que descartar nada desde acá hasta el 31 de enero, que es cuando se acaba el mercado en el viejo continente. Y ahora vamos a hablar de 4 futbolistas que forman parte del actual plantel de River, a quienes el cuerpo técnico considera que debe ser esencial el trabajo que se haga con ellos en esta pretemporada, porque los necesita sí o sí, por lo menos para la primera parte del año. En primera instancia vamos a hablar de un jugador cuyo contrato acaba el 30 de junio del 2024 y River ya debería ir viendo qué es lo que sucede con él. Estamos hablando de Manuel Lanzini, cuando el mediocampista ofensivo llegó con el pase en su poder a mediados del 2023, cuando había acabado su vínculo con el West Ham, firmó contrato únicamente por una temporada. Algo que parecía lógico quizás en ese entonces, pero la realidad es que supongamos que Lanzini hace lo que todos queremos, que es que en el primer semestre de este año vuelva a tener un buen nivel.
Su contrato con River acaba el 30 de junio, en medio de la Copa América, cuando seguramente el plantel esté atravesando por ese mini descanso que va a tener a mitad de año. La realidad es que River tiene que arreglar o una prolongación de vínculo ya confirmada, es decir, que Lanzini renueve su contrato por un año. Llama la atención quizás que no lo haya renovado con los futbolistas que prolongaron sus estadías antes de irse de pretemporada a los Estados Unidos, porque hay muchos jugadores que terminaban contrato y que renovaron sus vínculos, como es el caso de Paulo Díaz, como es el caso de González Pires, como es el caso del ya mencionado en este video Agustín Ruberto, y otros jugadores que quizás terminaron sus contratos más adelante, pero que aún así decidieron prolongar sus vínculos con el millonario. No es el caso de Lanzini, que es el único jugador del plantel profesional cuyo contrato acaba el 30 de junio. Debería renovar su contrato con la institución de Núñez, o por lo menos River tenerlo asegurado en caso de continuar en la Copa Libertadores. Si River no sigue en la máxima competición internacional, lamentablemente la vuelta de Lanzini habrá sido mala y no habría ningún problema, creo yo, en que se vaya a mitad de año. Ahora, si River sigue en la competencia continental y le sumamos que Lanzini es un jugador importante para el equipo, sería verdaderamente algo bastante malo y perjudicial que River lo perdiera a mitad de temporada. Y en cuanto a lo que estoy hablando puntualmente en este video, está claro que si Lanzini rinde bien es un jugador del cual se espera muchísimo. No ha mostrado grandes cosas en los primeros 6 meses desde que volvió al club, salvo aquel partido con Independiente en el Monumental donde todo el equipo jugó bien y algunos lapsos de otros encuentros. La realidad es que Lanzini no ha tenido un buen nivel y lo pongo primero en esta lista de jugadores que deben mostrarse en este 2024 de los que fueron refuerzos el año pasado, porque es el que más jugó, el que no se ganó al puesto, sino que De Michelis lo puso como titular a partir de la segunda jornada de la Copa Liga Profesional y después sí perdió el lugar, es decir, estuvo en el 11 sin habérselo ganado previamente, pero lo perdió por lo mal que jugó durante la segunda mitad del año, por lo que esta pretemporada será clave y si rinde bien, está claro que Lanzini puede ser considerado como un refuerzo para esta temporada. Y otro que no ha rendido, aunque las circunstancias son algo distintas, es Matías Craneviter. El volante central llegó a finales de diciembre del 2022, pudo jugar aquel primer partido amistoso en la era de Martín de Michelis contra Unión La Calera de Chile y a los 7 minutos se fracturó el tobillo y eso provocó que estuviera aproximadamente 5 meses fuera de las canchas y obviamente que eso fue un aliciente muy negativo para que Craneviter pudiera mostrar su mejor nivel. Aún así tuvo lapsos en la segunda mitad del año pasado donde se pudo ver su nivel dentro de la cancha y no fue verdaderamente el mejor, salvo por aquel partido contra Instituto por la última jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional en la cancha Independiente, donde le tocó reemplazar a Enzo Pérez y tuvo un rendimiento bastante óptimo, no voy a decir que muy bueno, pero por lo menos acertaba los pases a sus compañeros, algo que no se lo había visto bien durante el resto del semestre, donde se lo vio bien también equilibrando la mitad de la cancha. Después, en el resto de los cotejos, no tuvo el mejor de los niveles. Y ahora es muy, pero muy importante que Craneviter rinda bien, porque verdaderamente va a ser considerado un refuerzo, porque se fue Enzo Pérez, porque se fue Bruno Zuculini y porque los únicos dos futbolistas que son volantes centrales que hoy por hoy tiene River en el plantel son el mismo Craneviter y el recién llegado Nicolás Fonseca. Después no hay absolutamente ningún otro volante central. Es más, el mediocampista central, por ejemplo, que jugaba en la reserva, que era Sebastián Sánchez, rescindió su contrato y se fue a préstamo en Tigre, por lo que el que ocupará su lugar en la tercera división es un futbolista verdaderamente muy joven. Es decir, sí o sí Craneviter va a tener que rendir por lo menos en este primer semestre del 2024. La pretemporada que hará deberá ser determinante, sobre todo en una cuestión física, para entender lo que significa este momento de River. Sabemos que Craneviter es un jugador que en su momento, por allá en los años 2014 y 2015, ha estado con el Millonario a un nivel verdaderamente sensacional, lo que lo llevó a ponerse la camiseta de la selección argentina. Sin embargo, ahora deberá demostrar que verdaderamente está preparado para ser uno de los referentes del actual plantel de River. Lo más probable es que comience el año siendo titular una vez arranque la competencia oficial y River lo va a necesitar en un nivel superador para reemplazar a uno de los futbolistas que mejor nivel ha tenido en las últimas 5 temporadas con el Millonario. Y vamos ahora a referirnos a Ramiro Funes Mori, un futbolista que había tenido un arranque de segundo semestre del 2023
muy pero muy flojito, y de hecho no es que jugó poco, 6 partidos consecutivos como titular jugó Funes Mori en la primera parte de la segunda mitad del año pasado, y su nivel había sido verdaderamente muy pero muy bajo, siempre desempeñándose como segundo marcador central. No es que De Michelis lo puso en algún lugar raro ni mucho menos, sino que le costó muchísimo volver a adaptarse al fútbol argentino. Después de eso volvió a estar en el banco de suplentes. Cuando River necesitó poner a otro central, De Michelis ni siquiera recurrió a él, porque jugó por ejemplo Héctor David Martínez contra Colón y se quedó Funes Mori sentado en el banco de relevos. Sin embargo, en los partidos más determinantes que jugó River en la segunda parte del 2023, De Michelis decidió que el mellizo volviera a ser titular, y en esos últimos 2 cotejos se vio un buen Funes Mori. En los últimos 2 encuentros ante Rosario Central por las semifinales de la Copa Liga Profesional y en la final por el Trofeo de Campeones, Funes Mori hizo pareja con Paulo Díaz y la realidad es que su rendimiento fue bueno. Es cierto que el conjunto rosarino no es un equipo que atacara constantemente ni tampoco que tuviera grandes cualidades ofensivas, pero aún así eran los 2 partidos más determinantes del semestre y Funes Mori estuvo verdaderamente muy bien dentro del terreno de juego, por lo que ya en el final del semestre pasado se empezó a ver a ese defensor central que la gente de River estaba esperando ver desde un inicio. Ahora, en el 2024 se espera que Funes Mori arranque como titular formando dupla con Paulo Díaz, obviamente con González Pires peleando también ese puesto, pero si Ramiro está bien, está claro que es un jugador que va a estar desde el arranque sin ningún tipo de inconveniente porque reúne un par de características importantes. Primero de todo es zurdo y eso no hay que dejarlo de lado porque ha sido de los mejores defensores centrales zurdos que ha tenido River durante este siglo XXI. Por allá en el 2015 tuvo un nivel extraordinario que lo llevó a jugar en la Premier League y también en la selección argentina y se espera que vuelva a tener ese rendimiento. Está claro que también una de las razones por las cuales River no ha ido por un defensor central ni tampoco aparecen nombres importantes en ese puesto, en este mercado de pases, es porque apuntan a que Ramiro Funes Mori se gane definitivamente el puesto y sea uno de los futbolistas más indispensables para el plantel de River con el correr de este 2024 que será muy intenso por la cantidad de competencias que disputará el millonario. Y para terminar vamos a hablar de el Piti Martínez, y al Piti sí se lo puede considerar verdaderamente como refuerzo para este 2024, porque la realidad es que vino en agosto del 2023 básicamente porque en ese momento pudo salir del Al Nassr de Arabia Saudita con el pase en su poder y no tenía ningún tipo de sentido que se quedara 4 meses sin formar parte de ningún equipo. También se sabía desde ese entonces que en caso de que River necesitara al Piti Martínez, difícilmente dentro del campo de juego el mediocampista iba a poder darle soluciones porque se había recuperado de una lesión muy larga, se había roto los ligamentos a principios del mes de febrero y recién se terminó de recuperar en el mes de septiembre. Estamos hablando de que estuvo aproximadamente 7 meses afuera de las canchas sin hacer pretemporada, en el equipo de Arabia no lo iban a tener en cuenta, era verdaderamente complicada, sobre todo desde una cuestión de continuidad y física, la actualidad del Piti Martínez en el momento en el cual volvió a River en agosto del año pasado, por lo que si bien fue uno de los refuerzos que llegó en el mercado de mitad de año del 2023, no se lo podía considerar como tal. En caso de que River necesitara dar vuelta a un partido o sacar ventaja desde algún punto de vista del banco de suplentes, el Piti era una opción, pero verdaderamente no lo era. En este 2024 sí tiene que ser una opción, sí tiene que ser una alternativa muy importante y sí tiene que ser un jugador que vuelva a sacar la diferencia, ya sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes. Por eso mismo la pretemporada será una apuesta físico verdaderamente importantísima para el Piti Martínez, un jugador del cual se espera verdaderamente mucho y que también ha sido uno de los futbolistas más queridos por el hincha de River y que su buen nivel no queda tan lejano del tiempo como los buenos rendimientos que mostraron Craneviter, Lanzini y Funes Mori por allá entre los años de 2014 y 2015. El Piti Martínez, si bien es cierto que ya ha pasado tiempo, tenemos que irnos al 2018, hace 6 años, por lo que tranquilamente puede volver a ese nivel que lo ha llevado a ser en esa temporada particularmente el mejor jugador del fútbol sudamericano.
quedará exclusivamente en él y dependerá de cuál sea su voluntad desde lo físico para volver a ponerse a punto en ese sentido, y después también tendrá que ganarse el puesto. Recordemos que en la posición del Piti Martínez hay muchos futbolistas. Está Lanzini, está el mismo Diablito Echeverri, que podría hasta llegar a empezar como titular, y también se puede considerar en esa posición, por ejemplo, a Nacho Fernández, mismo Ezequiel Barco, que juega un poco más tirado por el costado izquierdo. Habrá mucha competencia en River y el Piti Martínez es uno de los futbolistas que deberá ganarse el puesto. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro, y como dije al principio, que de los 6 jugadores que hoy por hoy no forman parte del plantel de River que mencioné en este video, seguramente pueden llegar 2 o 3 como refuerzos, no es que van a llegar los 6. De hecho, ya he hecho listas de 10 posibles refuerzos en el anterior mercado de pases y a River terminaron viniendo justamente 2 o 3. Me acuerdo que a mitad de año, cuando hice un video de estas características, en ese video estaban nombrados Colidio, Funes Mori y Lanzini, que después terminaron llegando, y después había otros que lamentablemente no terminaron siendo refuerzos, como fue el caso de Leonardo Godoy, como fue el caso del mismo Roberto Pereira, que terminó su contrato con el Udinese pero decidió no venir a River. Por eso mismo, de esta lista, de los 6 primeros sobre todo que hoy no están en el club, seguramente llegarán 2 o 3. Después los otros seguirán en sus actuales equipos o seguirán a otro lado. Pero también es importante que los últimos 4 que mencioné vuelvan a tener el rendimiento que tuvieron en algún momento en River, porque de esa forma también pueden ser considerados como refuerzos importantes para este 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.